Estamos en Madrigal de la Vera, en el Festival de Cultura Popular Entre Vecinos / Entre Vecinas, y nos acompaña Borja García, que es el presidente de Chiquinín, una nueva asociación que habéis creado para precisamente potenciar este festival que este año cumple su 8ª edición. Borja, cuéntanos qué es Chiquinín. Bueno, pues esto se hizo con el mérito de sacar y promocionar un poco más este festival sobre la cultura y el folclore, que es lo que nos gusta a nosotros, y más para desenterrar las raíces de la calle, del folclore de calle, que es de donde nace todo esto. La asociación se funda el año pasado, ¿correcto? Sí, se fundó el año pasado, sobre septiembre del 2023. Y por ahora los integrantes de la asociación son casi todos madrigaleños y madrigaleñas, ¿o también de fuera? Hay algunos de fuera, parte del Raso hay algunos de Candeleda, pero la mayoría son de aquí, de Madrigal de la Vera. Cuéntanos, porque el toque de guitarra ha sido declarado precisamente este año Patrimonio Inmaterial, Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entiendo que también forma parte de vuestros intereses como asociación, ¿no? Que el folclore de la Vera y concretamente el de Madrigal sea pues más importante, ¿no? Sí, eso es. Esto es una cultura que hay que seguir adelante y seguir promocionándola y reviviendo el folclore y las tradiciones antiguas, que es lo que tenemos que seguir fomentando. ¿Qué actuaciones tenéis previstas? Aparte de, en este momento estáis con Entre Vecinos, sí, pero una vez que termine Entre Vecinos, ¿qué tenéis pensado seguir haciendo? Bueno, en principio nos queremos más meter en temas de talleres y para que los jóvenes, sobre todo, puedan seguir con el folclore y todo eso. El tema de... Queremos hacer talleres de percusión, talleres de guitarra, talleres de cante y sobre todo eso, que la gente joven vuelva a revivir y crea en esto, que yo creo que es lo más importante, que los jóvenes crean en esto, en el folclore, y ellos sean los que sigan con este camino. ¿Y el ayuntamiento se ha ofrecido a apoyaros en toda vuestra trayectoria? Sí, la verdad es que tengo que agradecer a toda la corporación municipal porque gracias a ellos pues bueno, nos han dejado ser partícipes este año de Entre Vecinos y poder seguir con este proyecto que estamos haciendo. Borja, ¿tú formas parte de algún grupo folclórico? Sí, actualmente estoy en el grupo de Algazara de Candeleda. Y bueno, luego pues he hecho una mano siempre a los Cabreros de Gredo, que hay algunos componentes que, como mi padre, que está ahí, y otro grupo que se llama el Escalante de Candeleda, que también suelo echar una mano cuando puedo. ¿Cantas o tocas? Sí, canto y toco la guitarra, que me gustaría alzar la voz para que la gente de Madrigal pues colabore con nosotros y salga a la calle, que a mí siempre me ha gustado, que Madrigal tenía un folclore muy bonito, unas rondas muy bonitas, y eso está desapareciendo. Y yo quiero animar a todo el mundo, a todos los madrileños, que eso no hay que perderlo, hay que seguir adelante con ello y seguir con estas raíces nuestras de Madrigal, que son muy bonitas y no hay que enterrarlas. ¿Aquí la jota, la gente baila la jota? ¿Hay clases? Sí. De hecho, para el año que viene me gustaría, como iniciativa, hacer un concurso de baile de jotas, pero de calle, no de salón, de la gente que baila en la calle, porque a mí me gusta mucha gente de aquí en Madrigal que baila muy bien la jota de calle, que he aprendido por él solo, y ese mismo estilo que él tiene me gusta, nos gusta. Es que es lo tradicional, las guitarras en la calle, el baile en la calle, todo eso, si el folclore ha nacido ahí. La gente que se juntaba antiguamente y salía a la calle, bailaba, tocaba. Yo recuerdo años de mi infancia que la gente aquí en Madrigal sacaba sus guitarras, tocaban, la gente se ponía sus trajes tradicionales, salía a la calle, bailaba, y eso ahora mismo aquí en Madrigal de la Vera no se ve ya, que es la pena. Por eso hice la iniciativa de montar una asociación, a ver si podemos resurgir y volver otra vez a tener eso, y que la gente se anime a estar ahí con nosotros y poder hacer un Entre Vecinos mucho más amplio. Pues buena suerte y gracias, Borja. Muchas gracias.